Bueno, lo primero de todo, que muchas gracias por estar aquí, Ángel, ¿vale? Y bueno, quiero que cuentes un poquillo tu caso. Y primero de todo vamos a empezar por una presentación sobre ti. Cuéntame cómo te llamas, en qué te dedicas, qué edad tienes, en fin, te dejo a ti hablar. Vale, pues bueno, mi nombre es Ángel, tengo 34 años y soy de aquí de Villa del Río, un pueblo de Córdoba. Contacté con Javi porque bueno, ya habíamos coincidido anteriormente, yo estaba haciendo unas prácticas de superior de nutrición y dietética en el centro donde estaba Javi y nada, yo me dedico al mundo de la nutrición, tengo un centro aquí en Villa del Río y es cierto que yo paso muchas horas sentado y luego aparte pues yo siempre he hecho mucho deporte, gimnasio, natación y demás. Pero me estaba dando cuenta que había llegado a un punto en el que estaba como entre comillas atrofiado, ¿no? Cualquier movimiento rutinario como el levantarte por la mañana de la cama, el sentarte en el baño, el incorporarte a lo mejor de estar sentado en la silla aquí durante todo el día, ¿no? Pues me estaba limitando un poco, ¿no? Entonces empezaron a darse unas pequeñas molestias lumbares, que también tienen que ver un poco con que tengo una cadera un pelín más alta que otra, según la podóloga. Y bueno, pues contacté con Javi porque dio casualidad que él puso una publicación, una historia en sus redes sociales y que estaba, yo también conozco su caso, que él había tenido problemilla de espalda también entrenando y demás. Y entonces, pues bueno, como él está puesto en todo este tema, ¿con quién mejor que una persona que tiene experiencia sobre esas dolencias, ¿no? Así que por eso me puse en contacto contigo. Pues muy bien, perfecto. Ya has contado un poquito cuáles eran los problemas que tenía antes de empezar. Y también quiero que Molestias me... lumbares, sobre todo molestias lumbares, pinzamientos y, y yo creo que incluso, por llamarlo de alguna forma, debilidad en esa zona. Te afectaba sobre todo, como has dicho, por las mañanas, a lo mejor al hacer movimientos sin pensar mucho, te notaba ahí como pinzamiento, algún pinchacillo, algún que otro dolor, ¿no? Sobre todo movimientos en frío. Cuando me levantaba por la mañana, incluso os pongo otro ejemplo sencillo, cuando barriendo, por ejemplo, el local, si te curvas más de la cuenta, había veces que me daba el pequeño pinchazo. Y diría, ya te lo he preguntado antes, pero bueno, dirías que has conseguido reducir este dolor al menos un 25% en el tiempo que llevamos, que en este caso son unas 9 días semanas. 9 días semanas, sí, más o menos. Yo te diría que un 25% no. Yo te diría que más incluso, ¿no? Yo te diría que entre un 50 y un 60% se han reducido estas molestias. Así es cierto que cuando hemos estado haciendo entrenamiento, a lo mejor mete algo más de peso o cualquier cosa, la molestia está ahí un poco al día siguiente, pero no es ese dolor punzante o ese dolor continuo que tenía yo a diario. La tendencia general ha ido a mejor y bueno, queremos que vaya mejor todavía hasta eliminarlo por completo. ¿Había algo que te frenara o que tuvieras dudas a la hora de tomar este paso? No sé si te llegó de sopetón el ver mi historia o tú ya estabas pensando antes en empezar a entrenar para verte mejor. Yo como tú sabes, Javi, yo he entrenado durante mucho tiempo. Lo que pasa es que es cierto que ahora con el tema de volumen de trabajo no le estaba dedicando todas las horas de entreno que debería. Es cierto que muchos de los días vas con prisa, no calientas, no haces la rutina en condiciones, vas más que a la carrera porque tienes un tiempo limitado para entrenar, ¿no? Y eso te das cuenta que al final no te ayuda, al final te perjudica un poco. Y al ver tu historia, pues yo necesitaba un poquito de ayuda en ese sentido. Si es cierto que en los sitios donde estás entrenando tienes tu rutina, gente que lleva tiempo entrenando, como en mi caso, que puedo llevar entrenando más de 13 años, entrenar sabes hacer una rutina, pero no en mejorar la dolencia o las molestias que tienes. Entonces, al ver tu historia, pues me di la oportunidad y bueno, ¿por qué no? Si a él le ha ido bien, que ya ha tenido una mala experiencia o una mala... ha pasado por todo esto y está mejorando, él sabe cómo hacerlo, entonces, ¿por qué no intentarlo? Ok. Ya lo intentaba, muy bien. Sobre todo, bien, bien, bien. Sobre todo ha sido lo que te ha hecho para adelante, ves que ha sido un caso que ya había superado yo. Más allá de mis conocimientos, otras cosas, ¿no? Ujú. ¿Había algo en Cualquier, especial que te diga, perdóname, que te haya hecho ver a la hora de empezar, vale, nada más que por esto ha merecido la pena empezar con este servicio? Hombre, obviamente el saber entrenar de otra forma diferente, obviamente porque también tenía un poquito de confianza contigo, ¿no? Eso siempre te da mucho en estas Sí, cosas. claro, nos Eh, conocíamos. claro, entonces eso, aparte de esa confianza, saber que eres una persona, yo siempre lo llamo así, ¿vale?
que es friki de lo que le gusta, es decir, que es una persona que de lo que le gusta se involucra y entiende, porque es verdad que estamos puestos en ese sentido, te da más confianza a la hora de empezar cualquier tipo de proceso. Y obviamente eso, el verte resultados desde los primeros entrenamientos te da mucha más confianza, porque recuerdas que cuando empezamos tenía hasta el cuello un poco Sí, pillado sí, y sí. demás, y en los primeros entrenamientos pues esas molestias se han ido reduciendo. Entonces, ¿qué te da eso? Que te da más pie a seguir confiando, a ver que los entrenamientos están funcionando y que obviamente te has podido tú en este caso adaptar a mis horarios, a mis días Claro, claro. libres y todas estas cosas, que no todo el mundo se adapta a eso. Muchas veces quizás te tienes que adaptar al entrenador. Claro. Y tú me lo has puesto, dentro de todo el ruido que yo te doy, me lo has puesto fácil, entre Es la comillas. idea de hacerlo lo más fácil posible a cada uno, sí. Claro. Ok, muy bien. Y bueno, más allá del problema físico que tenías tú de espalda, ¿has notado algún cambio a la hora del día a día, confianza al moverte? ¿Qué ha cambiado desde que empezaste hasta ahora? Todavía tienes algo de dolor, algunas limitaciones, pero bueno, irán mejorando. Así que hasta ahora, ¿qué ha cambiado? Pues como tú sabes también, en el hombro tengo como una pequeña lesión también. Me imagino que haber hecho antes alguna burrada o malos agarros, malos movimientos, ¿no? Pero es cierto que todas esas molestias con los entrenamientos no se han notado. En el hombro no se ha notado nada. De hecho, no he tenido ningún tipo de problema entrenando con ninguno de los ejercicios, ninguno de los agarres, nada. De hecho, he ido mejor. Me he notado un poquito más de movilidad y en el tema lumbar y la espalda, que es lo que yo iba buscando, mucho menos pinzamientos. Me noto un poquito más fuerte en ese sentido. También en los ejercicios de... Porque me tienen metido mucha pierna ahora. Entonces, pues, yo no estaba acostumbrado a trabajar tanta pierna de forma diferente, obviamente, no con máquinas, sino con ejercicios. Y, y me nota mucho más fortaleza en parte de muslos, glúteos, apenas entrenaba, que me imagino que tendrá que ir ligado un poco también con el tema lumbar. Claro, claro, toda la musculatura a nivel proximal, a nivel de la cadera, que tengan más estabilidad, todo eso te va a ayudar. Una pregunta más, Ángel. Si no hubieras tomado el paso de empezar, ¿cómo crees que estarías ahora mismo? ¿También has llegado a pensar alguna vez qué hubiera pasado si este problema se hubiera seguido agravando en un futuro, si no hubieras tomado acción para solucionarlo? Pues ya estaba en la tesitura de que no sabía qué iba a ser. Es cierto que no estaba entrenando porque como tenía molestias no quería ir a entrenar porque sabía que iba a venir peor. Entonces, pues, ¿qué hubiese pasado? Pues que hubiese tenido que estar a base de calmantes a lo mejor o a base de algo para paliar las molestias o los dolores diarios. Porque al final trabajas, tenemos que seguir trabajando y el día a día lo tienes que seguir llevando. Si las molestias están, las tienes que quitar. Entonces, si no iba a ser con algo de ejercicio porque me seguía haciendo daño, iba a tener que buscar otro tema Sí, sí. químico, entre comillas, ¿no? Que no es lo que de verdad queremos. Alguna solución tenía que haber buscado. Claro. Y como último, si estuviera ahora mismo una persona en la misma situación que tú estabas antes y estuviera dudando si ha empezado o no, ¿qué sería lo que tú mismo le recomendarías? Yo le diría que no se lo pensase, que empezase 100% ya, si puede ya hoy que empiece, porque vas a ganar calidad de vida. Vas a ganar calidad de vida en todos los aspectos, en fortaleza, molestia, energía, porque cuando tú tienes una dolencia constante diaria, al final mentalmente te pasa factura. Y cuando mentalmente no estás bien, físicamente tampoco, el día a día se hace muy largo. Así que yo le diría que no se lo pensase, que ponerse en manos de profesionales siempre, ¿vale? Hoy en día en redes sociales, internet, ChatGPT, tienen muchísimas soluciones, pero no es lo mismo que te lleve un medio artificial a que te lleve una persona física que incluso ha pasado por todo este proceso. Pues tío, muchísimas gracias Ángel por tu opinión sincera. Y bueno, si quieres decir tú algo más, Yo sí, lo único que puedo decir es que, Javi, que muchas gracias, tío, porque la verdad que a mí en el tiempo que llevamos, que es poquito, me has dado eso que estaba diciendo antes, ¿no? Un poquito de calidad de vida en el día a día. Y obviamente en el momento que pasemos de la dolencia mejorada, mi objetivo es seguir mejorando y y sigue estando obviamente fuerte. seguir estando fuerte, seguir estando activo, porque yo siempre he estado así y ahora por el tema del trabajo pues no te da toda esa posibilidad que antes tienes, ¿no? Obviamente vamos cumpliendo años y eso yo creo que también pasa factura a todo el mundo, así que siempre es mejor empezar antes que dejarlo para después. Hay que cuidarse. Sí, sí. Pues bueno, con esto dejamos por finalizar la entrevista. Y lo dicho, de verdad que muchísimas gracias, Ángel. Nada, a ti, Javi.